Muy buenos días. Voy a sacar un pequeño resumen de lo que entendí de la clase 17 y 18 de octubre del 2025. Iniciamos contando la creación de la ONU o la carta pues que los crea en 1945. Después de eso nos adentramos a la historia de los judíos, cómo veían ellos, cómo vivieron, el desplazamiento que tuvieron mmm, en España, eh, cómo ellos crean, cómo ellos se acoplan a otra cultura totalmente diferente. Algo que me pareció súper interesante y que nunca lo habíamos visto, o yo personalmente nunca lo había visto en un trasfondo totalmente diferente, que es este simbolismo que ellos manejaban, la cábala, como se dice, cómo representaban a los reyes con su corona, cómo representaban a la iglesia con la copa, cómo representaban a los soldados con su espada y cómo representaban a esos trabajadores o a esos esclavos o a la parte obrera con su bate. Entonces, muy inteligentes en ese sentido. Entonces, nos vamos a adentrar los judíos cómo llegan a Europa, los sefardíes al sur de Europa en el año 800, en el año 800. Un paralelo de los musulmanes se formaron por todo el Mediterráneo africano, lo que ahora es España y Portugal. En los años 80 a 1492 nace España. La reina de Castilla y el rey de Aragón o Sevilla, lo que hoy conocemos como España. Ay, les voy a que me acordé de algo, de cómo en España los matrimonios no eran por amor, sino por conveniencia a ¿cómo es que se llama? A unos títulos, a unas riquezas y a un nombre. Ellos se casaban entre ellos para no perder el poder ni nada. Bueno, entonces sigamos acá y el reino Aragón o Sevilla a lo que hoy conocemos como España, ¿cierto? Hacen un acuerdo con el rey Fernando por estrategia, crean a Madrid, por estrategia geográfica, ¿cierto? Ya que el acuerdo político por medio del matrimonio como un asunto diplomático, como lo venía diciendo ahorita, es todo el matrimonio se hacía, los matrimonios no se hacían por amor, sino por terrenos para que no hubieran guerras, para poder abarcar más y para tener pues mucha más dinero. Bueno, algo súper bueno y me pareció muy interesante cómo ellos, los judíos, pudieron sobrevivir en una tierra que no les pertenecía, como ellos no podían tener tierras, ellos no podían tener propiedades y no podían estar ni siquiera en la iglesia cristiana porque los tenían vetados porque ellos habían, ellos pertenecían a esa sangre que habían asesinado pues como a Jesús, entonces a ellos se volvieron comerciantes y crearon en ese momento crearon algo que se llamaba la banca y no es cuenta pues usted profe que era como el papel moneda. Y entonces como uno con la necesidad de, de salir adelante, de tener sus recursos y su propio dinero, ¿cómo hacemos para hacer algo totalmente diferente? Entonces esa banca crece y ellos
Los judíos antes ya le prestaban a la iglesia cristiana, le prestaban a los reyes pues a altos intereses. Entonces, cómo estos judíos salen adelante y crean ese mecanismo que ahora son los bancos. Creo que de ahí viene la palabra banca, porque ellos se sentaban en una banca y en cada territorio hacían pues sus transferencias y su papelito y hacían pues como eso. Ya cambiando pues como a lo que nos adentramos a la constitución política de Colombia ¿cómo es que se llama? En 1991, cómo, cómo los del Partido Conservador en ese entonces querían como aceptar la cultura como a la fuerza, ¿cierto? Ya empezamos a hablar de los partidos, de los fundadores del Partido Conservador, del Partido Liberal, fundador oficial en, fue en 1848 por Ezequiel Rojas, el, cómo las familias de Colombia han sostenido no las familias de Colombia, como esos políticos tradicionales del Partido Conservador y del Partido Liberal, cómo han sostenido que familias de generación en generación sigan con sus mandatos, con todo lo que ha surgido. En, en mil, ya en el Partido Conservador fue en 1849 por Mariano Espina Rodríguez y José Caro. Cómo los partidos han manipulado o cómo estas familias han manipulado para ellos a tener el poder en Colombia, de esa guerra que tuvieron el Partido Conservador. Hablamos también de su esencia, hablamos de la esencia del Partido Liberal, cómo también hablamos de hoy por hoy esos partidos tradicionales han perdido fuerza, pero se han como reformado o se han camuflado en esos otros partidos, que es como el partido Alianza Verde, el partido, pero vienen de esas venas y de esas venas liberales y venas conservadoras, que en sí todo estamos como manipulados a lo que estas grandes familias han querido hacer con nosotros. Eso fue lo que entendí, lo que me quedó. Muchas gracias.